¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a estos escaños 131, como siempre, a través de Congreso Televisión. Hoy vamos a tratar un tema por demás importante para todos los peruanos, que tiene larga data, pero que es importante para, digamos, enfrentar lo que se viene aparentemente para el Ejecutivo, los conflictos sociales en el país. Y tenemos que hablar, por supuesto, también de la última huelga que, digamos, reunió al magisterio y, por supuesto, que tuvo en vilo a todos los escolares por más de 2 meses. Y para ello vamos a conversar con dos grandes invitadas, la congresista Tamara Arimborgo de Fuerza Popular y por supuesto la congresista Gloria Montenegro de Alianza para el Progreso, que van a estar con nosotros en unos minutos. Pero antes de ello vamos a ver una encuesta que nuestro equipo de producción ha realizado con algunos legisladores, precisamente para poder ver con ellos qué soluciones pueden darse para evitar o disminuir los efectos de las huelgas sociales en el Perú. Vamos a verla. Congresista, ¿cómo evitar que los conflictos sociales en el país se agudicen? Bueno, sobre los conflictos sociales lo que se tiene que hacer es primero saber hacer una investigación, ver de qué se trata efectivamente, si es un tema de reivindicación social o un tema político. Que no suceda como ha sucedido con el Ministerio de Educación, ¿no? Y los profesores. Cuando ya se rompe este vínculo que debe existir, esta armonía entre el empleado y el empleador, simplemente llegábamos a una huelga, y esta huelga es la que nos va generando los problemas hacia adelante. En ambos casos tenemos que medir las consecuencias, y sobre todo más aún en el caso del empleador, cuando se da cuenta que tiene las posibilidades de hacer y de mejorar las condiciones laborales, no solamente desde el punto económico, sino desde el punto de vista laboral también. La única medida es resolver cuanto antes, ¿no? Atender los conflictos laborales. Responder con oportunidad. La PCM tiene una oficina de conflictos, hay que llamarlos a dialogar. La democracia fundamentalmente diálogo. No es imposición, es diálogo, conversación, ponerse de acuerdo. Por eso se dice que la democracia es un contrato social. La gente se pone de acuerdo en cómo gobernar un país. Hay que tener un diagnóstico adecuado, hay que tener información temprana, pero sobre todo hay que tener sensibilidad social para poder comprender cómo es que se gestan, crecen y finalmente se manifiestan los conflictos sociales. Bueno, desarrollando una política de responsabilidad social por parte del Estado, una capacidad concertadora, y yo creo que niveles de gestión de estos conflictos fundamentalmente que deben partir por el diálogo y por resolver algunas demandas que el Estado las conoce y que termina postergándolas, no resolviéndolas oportunamente, generando la reacción de las sociedades. Nosotros, tanto el Poder Ejecutivo, sobre todo el Poder Ejecutivo, tiene que tener un equipo de negociadores que esté preparado y ver el tema de los conflictos que hay y tener especialistas para que puedan ver estos temas con profesionalismo y ver la realidad, porque eso nos falta ver, conocer la realidad de la gente, ¿no? Cada ministerio debe tener tendida la mesa de diálogo en todos los sectores correspondientes. En este tema de la educación, justamente la debilidad de la capacidad resolutiva y la capacidad o no tener política de diálogo fue de la ministra Martes, ¿no? Ese fue su gran error. Lamentablemente es muy técnica, pero políticamente parece que no se ha manejado muy bien, ¿no? Bien, sin duda importante cada punto de vista de los congresistas de cara a los conflictos sociales en el país y por supuesto lo que puede o lo que debemos hacer cada uno de los peruanos para poder evitar o disminuir estos conflictos. Vamos a conversar largo y tendido, por supuesto, de ello en los próximos minutos de escaño 131. Reitero, con las congresistas Tamara Arimborgo de Fuerza Popular y la congresista Gloria Montenegro de Alianza para el Progreso. Todo ello luego de la pausa. No se muevan, amigos, estos escaños 131, regresamos en breve. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bueno, bienvenidos a esta nueva parte, este nuevo bloque de nuestro programa Escaño 131. Y tal como lo habíamos dicho antes de la pausa
comercial tenemos a dos excelentes invitadas el día de hoy, Tamara Arimborgo de Fuerza Popular y por supuesto la congresista Gloria Montenegro. Ella es legisladora por Alianza para el Progreso y vamos a tratar un tema, como mencionábamos antes, por demás delicado e importante para todos los peruanos, los conflictos sociales en el país. Y bueno, hablando de conflictos, precisamente tenemos, y comencemos esta vez por izquierda, tenemos que hablar del que hemos salido hace unos cuantos días nada más, el tema del magisterio y la huelga, una prolongada para que tuvo el magisterio y con muertos de por medio, con mucho sufrimiento, con padecimiento, no solamente de ellos, sino de los escolares, que de repente no van a poder llegar a completar las horas lectivas, académicas, hablando, digamos, de escolaridad. Y por supuesto también el sufrimiento de los padres de familia y de un aumento que parece no es suficiente para ellos. ¿Qué le deja? ¿Qué sensación le deja esta huelga? Gracias, Guillermo, por la invitación. Un fuerte abrazo para todos. La verdad que el Perú debe estar unido hoy más que nunca. Tenemos en lista 177 conflictos sociales, muchos de ellos latentes, derivados de la minería ilegal, la huelga de educación, huelga en salud, se anuncia huelga en el Poder Judicial. Todo este sistema tiene que entrar a una parte preventiva. ¿Y cómo se previene? Dialogándolo. El diálogo permanente, sectorial, intersectorial, en los diferentes niveles de gobierno es vital. Esta huelga del magisterio es una deuda histórica que tenemos con los maestros y toda la población así lo reconoce. Sin embargo, debió firmarse la resolución de todos los acuerdos ganados cuando participaron las 5 bancadas con la ministra de Educación y los sindicatos y se perdió una gran oportunidad. 2 semanas después venimos y acabo de escuchar en una de las emisoras locales decir al señor Castillo que el viernes van a hacer un paro porque la van a interpelar a la ministra. Entonces nos vamos dando cuenta de 2 cosas. Una, por un lado, el magisterio y sus demandas que todos reconocemos y desde el Congreso se debe luchar por poner al día todo aquello que está en pendiente, y por otro lado, sindicatos que sin más ni más y con mucho oportunismo miran en estos espacios el gran momento para salir a la palestra, cosa con la que no estamos de acuerdo. En ese contexto, yo creo que esta interpelación que viene el día viernes debe ser un tema totalmente proactivo. Vale decir, si ya la huelga pasó, ya hay muchas preguntas sobre la huelga, ¿qué hacemos para que los problemas que todavía están pendientes, poderlos solucionar con un trabajo integrado del Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, las regiones y los gobiernos locales? Estamos entonces, por ejemplo, tenemos pendiente el tema de cesantes y jubilados. Tenemos pendiente el tema de institutos pedagógicos, tecnológicos. Tenemos pendiente no solamente la educación básica regular, sino la educación básica especial, la educación para el trabajo. Muchos temas pendientes. ¿Qué tenemos que hacer? Yo creo que en este momento el diálogo no debe faltar. Por eso la propuesta de hacer mesas descentralizadas con todos los actores sociales involucrados es vital. Otro tema fundamental es tener un maestro, un voto y legitimar a quienes van a ser sus representantes. Que no sean oportunistas, que sea gente que vive con el corazón toda la problemática del magisterio y poner cronogramas de avances, de desarrollo y de superar las deficiencias que tenemos. Vamos ahora con la congresista Tamara Arimborgo de Fuerza Popular. ¿Cuál es su apreciación? ¿Qué es lo que le ha dejado todo esto? Digamos, días en los que no solamente se han perjudicado los escolares, sino también el turismo que, digamos, disminuyó alarmantemente aquí en el centro histórico de Lima. Y bueno, todo el entorno que se produjo en torno a esta huelga. ¿Qué sensación le deja? Bueno, definitivamente, gracias por la invitación. Definitivamente yo creo de que los profesores hacían un reclamo justo a raíz del ofrecimiento que recibieron en campaña por el presidente Kuczynski. Entonces, si ya venía a un reclamo a raíz de un ofrecimiento y no se dio, no se cumplió ese ofrecimiento, solo sí, cuando se vino la huelga, entonces partimos de un reclamo justo, partimos de un reclamo real. Por otro lado, la ministra en una entrevista dijo que la huelga no se puede acabar con la huelga en un solo día.
yo repliqué cuando ella estuvo presente en la Comisión de Educación, la huelga tampoco se gesta en un solo día. Si nosotros ya sabemos que esto viene de antemano, con mucho tiempo de anticipación, si nosotros ya vamos viendo en el año que llevamos ya acá en el Congreso, la presencia de los maestros en la Comisión de Educación, se abrió una mesa de trabajo para la educación básica regular, donde mi colega fue miembro y yo asistí como invitada a esa mesa de trabajo. Veníamos recogiendo la problemática del sector educación de uno a uno. Entonces, ¿por qué no haber tomado en ese tiempo, por qué no haber tomado medidas, ¿no? Yo recuerdo que la ministra fue invitada a la mesa de trabajo y la ministra no asistió a la mesa de trabajo. Mandó una representante, pero ella no vino a la mesa de trabajo. Después, cuando posteriormente también se habla que se busque equiparar el sueldo del contratado con el maestro nombrado, fue también a raíz de que la representante de este gremio de maestros contratados vino a la Comisión de Educación, se le dio espacio para que en la Comisión de Educación ella pueda expresar a todos los que vienen pasando los maestros contratados y posteriormente fue invitada a la mesa de trabajo liderada por Karina Beteta. Entonces, yo entiendo que si ellos veían que se viene problema, se viene una huelga, se viene una lucha, porque venían siendo advertidos, no tomar acción momento, entonces pues ahora es sujeto de una interpelación y por ende también posiblemente sujeto de censura. Yo recuerdo mucho en plena huelga, uno de los, digamos, de los caballitos de batalla de los huelguistas fue: no somos uno, ahora somos muchos. Algo que comenzó en pequeñito, en el Cusco, se, agrandó y llegó a todo el país. ¿Cómo manejó el gobierno en su concepto esta huelga? Yo creo que hay dos problemas fundamentales en función a este problema. El primer factor es la gestión del riesgo. O sea, todo en conflictos sociales se gestiona. Por eso hablo siempre de la parte preventiva. No tomaron en cuenta tantos indicadores que les dábamos en la comisión con diferentes problemas. Eso por un lado es el tema de gestión de riesgos. Y el otro tema fundamental es considerar que los involucrados solamente es educación. Y educación no anda aislado del mundo entero. Te pongo, por ejemplo, una escuela rural que hasta ahora, después de 50 años, sigue siendo de adobe, techo de calamina, servicios higiénicos en pésimo estado y que necesitan saber de computación. Entonces, tiene que ver con electrificación, tiene que ver con vivienda, tiene que ver con infraestructura, tiene que ver con gobiernos regionales, tiene que ver con gobiernos locales. Y ese trabajo integrado con todos los actores sociales es lo que está faltando. Y en esa unión de la gestión, o sea, ¿cómo planifico la educación dentro del territorio? Se tiene que diferenciar. Una cosa es Lima, donde una escuelita pública tiene todos los servicios aquí. Pero en Trujillo la cosa es diferente, en una zona marginal es diferente. Imagínate en zonas rurales del centro del país, imagínate qué pasa en las zonas de frontera prácticamente abandonadas. Niños cantando el himno nacional del país vecino. Ese sentimiento de identidad, ese sentido de pertenencia que necesitamos es trabajo en educación. Y eso no lo puede lograr una sola persona, que es la ministra. Son los diferentes actores sociales involucrados en un problema de esta naturaleza. Entonces, por ahí falta mucho por hacer todavía. Yo les ruego, vamos a hacer una pausa pequeñita en el programa y vamos a regresar con algo que ya es más macro, digamos, ¿no? Los conflictos sociales en el país, porque claro, como decía la congresista Montenegro, no solamente es el magisterio, son muchos los actores, son muchos los involucrados dentro de este tema que ya tiene larga data y por supuesto no tiene cuándo acabar. Vamos a hacer una pausa, amigos, esto es Escaño 131, regresamos luego de unos minutos con más aquí en el programa, no se muevan.
Bien amigos, estamos de regreso. Este es Escaño 131, como siempre, a través de Congreso Televisión, tratando un tema por demás importante, conflictos sociales en el país, con la congresista Tamar Arimborgo y, por supuesto, con la congresista también Gloria Montenegro, aquí presentes, y, por supuesto, tratando el tema, en principio, de la huelga magisterial. Pero esto no solamente involucra al magisterio, ¿no? Involucra a muchos sectores del país. ¿Cómo, digamos, aconsejar al Ejecutivo? ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es, digamos, el kit del asunto para poder solucionar los conflictos sociales que se avecinan y los que tenemos ahora en cartera? Entender que el Perú tiene distintas realidades. El Perú no solo Lima, el Perú tiene distintas realidades. Lo que podría ser un conflicto social en la Amazonía difiere mucho de lo que podría ser en la sierra. Por ejemplo, ahorita se está gestando, ya espero que no pase más, es el conflicto del lote 192. Justo esta mañana tuvimos al ministro Salvador Solar en la Comisión de Pueblos. Y cuando le preguntamos dónde están los reportes de cada una de las consultas previas que su ministerio ejecuta con las comunidades campesinas, las comunidades indígenas en la Amazonía, nos respondió que recién a finales de diciembre nos va a hacer llegar a la comisión. El conflicto se está gestando ya ahora. Vamos a esperar a diciembre a que recién nos haga llegar a la comisión. Yo pienso que en este caso el Congreso no puede estar apagando incendios. Esto es trabajo del Ejecutivo. El Ejecutivo tiene que accionar entendiendo que el Perú es diferente. Lo que allá pasa es totalmente de acuerdo a nuestras necesidades. La gente ve que hay riqueza en el subsuelo, entonces ellos dicen, si hay riqueza en el subsuelo, ¿por qué tengo pobreza en el suelo? ¿Por qué no tengo posta? ¿Por qué no tengo colegio? ¿Por qué no tengo agua? ¿Por qué no tengo desagüe? ¿Por qué no tengo luz? ¿Es justo su reclamo? Sí, es justo su reclamo. Que de ahí, luego, como ministerio, yo intente alargar esas conversaciones y nunca llegar al lugar de los hechos, pues vamos a tener una bomba de tiempo que cualquier momento puede estallar. ¿Cuál sería su concepto, digamos, respecto a este tema en macro? En ese mismo sentido, mira, si es que no se está cercana a la población, si es que no se está cercano a la realidad, no vamos a poder conciliar criterios con las poblaciones afectadas. Lo que dice Tamar es muy cierto. Zonas donde falta agua, desagüe, electrificación, pero sin embargo sí llega Claro, llega Movistar, llegan las galletas Crips, llegan eso y el Estado no llega. Debe haber algún problema ahí. Pero entonces, ese tema sí, claro, es la presencia del Estado en las zonas más álgidas del país. Pero no es presentarse, ver el problema y retirarse. La articulación es el otro factor clave de éxito. Yo no puedo estar en Lima desde el gobierno central sin articular con los gobiernos regionales, locales, distritales y los asentamientos humanos, que son las zonas de pobreza y pobreza extrema. Esa articulación, hay varias herramientas, ¿no? El diagnóstico participativo, por ejemplo. La gente elabora su diagnóstico y no puede hacerlo solamente con actores locales, porque quienes deciden, tienen el presupuesto y las soluciones a la mano, es el gobierno central. La verdad que yo he visto a muchos ministros de manera descentralizada en varias regiones del país, pero termina la visita, no termina el problema. Termina la visita y comienza la solución. Y esa articulación no debe faltar de manera constante, permanente. Y movilizar a tanta gente que tiene en los escritorios, tenerla afuera, en el campo, y ver que ellos, que lideran el sector, se va solucionando pueblo por pueblo, problema por problema. Y yo creo que eso es vital en momentos en que la sociedad siente que el gobierno no está cercano a ellos, solucionando aquello que prometieron solucionar. Sí, y eso iba hace un momento, porque hace una semana tuvimos la Semana de la Representación, precisamente aquí en el Congreso, y hemos sido testigos del trabajo de muchos legisladores, y no todos, por supuesto, yendo a sus pueblos, ¿no? Conversando con los pobladores, ensuciándose los zapatos, algo que le pide a gritos la población, o por lo menos un sector, al Ejecutivo. ¿Eso está haciendo mal el Ejecutivo? ¿No está yendo y, digamos, solucionando el tema, como por ejemplo la reconstrucción con cambios ofrecida en el norte del país? Que estuvimos con algún congresista en Pedregal, en Catacaos, y la situación sigue siendo lamentable. ¿Le falta eso al gobierno, al Ejecutivo?
le falta eso de visitar, de estar ahí en la zona donde realmente se requiere su presencia, pero además, ¿qué está pasando ahora con el tema de la reconstrucción con cambios? Con la justificación de que estamos ahora enfocados en la reconstrucción con cambios, estoy abandonando otras zonas de emergencia en nuestro país. ¿Cómo cuáles, Entonces, por ejemplo, nosotros hemos, yo como congresista representante de la región Loreto, he levantado siempre mi voz de protesta. ¿Por qué? En Loreto nosotros tenemos 6 meses con inundación y 6 meses sobre tierra firme. La mayor parte de nuestra Amazonía es zona inundable. Entonces, se dio todo el problema de la inundación en el norte, pero también la selva está afrontando problemas de inundación. Cuando se declaró a las zonas con emergencia, se declaró también zonas de Loreto en emergencia. Se empezó a solucionar los PIC de emergencia y todo, pero cuando ya llegaron los alcaldes de Loreto reclamando sus PIC de emergencia, reclamando, mi zona también fue declarada como está dentro del decreto de urgencia y todo para ser atendido. Les no, ya pasó 4 meses. Ustedes ya no están en emergencia. Ahora tenemos que atender el tema de la construcción con cambios. O sea, ustedes ya pasaron, pero dentro de 3 meses, a diciembre, nuevamente nos empezamos a inundar. ¿Y qué se ha hecho al respecto? Ya hubo levantamiento de rasante, ya se hicieron muros de contención, que es lo que implica todos los PIP de emergencia, los muros de contención, los levantamientos de rasante para que la gente tenga por dónde movilizarse. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Con la justificación de que ahora estamos todos los ministerios abocados a la reconstrucción con cambios, estoy empezando a abandonar zonas que también fueron declaradas de emergencia permanente, porque es cada año. Entonces acá también ya se va a empezar a gestar un problema más grande todavía. No podemos atender a una región abandonando otras regiones que también tienen similitud en el caso. Claro. ¿No? Ahora, ahí tienen que haber intervenciones también, aparte de la articulación con gobiernos regionales y locales, tiene que haber también la articulación de quien ve caminos y puentes, que es transportes y comunicaciones, de quien ve los programas sociales, porque ante estas emergencias hace muchísima falta la presencia de programas sociales. Tiene que ver salud, tiene que ver educación por las escuelas, ¿no? Entonces, ese trabajo articulado, multisectorial, es vital en estos momentos. Y tomando el tema de reconstrucción con cambios, esta no debe ser un checklist de todas las obras que hay que hacer en cada zona, sino del mantenimiento de las zonas alineadas al ser humano. ¿Cuántos niños hay ahí? ¿Cuántas escuelas se han caído? ¿Cuántas se van a reparar? ¿Qué pasa con la posta? ¿Cuántos se están atendiendo? Para no ver solamente lo físico, sino más bien ver lo humano dentro de toda esta problemática. En 30 segundos, congresista, el tiempo es tirano en televisión. Muchos dicen que el tema pasa por un centralismo y que de repente podríamos brindar recursos a las regiones como para poder solucionar en su propio lugar algunos problemas. ¿Esa sería parte de la solución? Claro que sí, pero el transferir dinero por transferirlo para hacer obras sin que haya el control ciudadano, la participación ciudadana y la Contraloría trabajando de manera preventiva para ver cómo está el expediente técnico, cómo se revisó, en qué tiempo se va a hacer y el control durante y después, entonces vamos a tener descentralización de fondos, pero corrupción que aumenta. Entonces tenemos que tener mucha muñeca en el tema de gestión para transferir fondos, trabajar con la Contraloría, trabajar con la OCE que supervisa todo lo que es contrataciones del Estado y también ver con el gobierno regional o local que le compete, de acuerdo al territorio, el control debido para que la obra se haga oportunamente, de manera eficiente y sobre todo que la ciudadanía legitime esa obra con su participación. Con su experiencia, ¿se vienen días difíciles para el gobierno si no se toman cartas en el asunto ya? Por supuesto, claro que sí. El gobierno, el presidente siempre hacía mención de que ministro, ocúpate de tu ministerio. Yo le diría al presidente que aprenda a dialogar con sus ministros porque, como bien decía mi colega, un ministerio no puede estar desligado del otro. Acá hay ejes transversales. Si estamos hablando del tema de educación y vimos a un ministerio del Interior
entrando a tallar en el tema de educación, llegando a la Comisión de Educación y mostrando, entregando información que debería de haber sido tal vez manejado con mucha cautela. Lo he entregado y cuando se le ha preguntado, ¿ya tiene conocimiento la ministra de Educación? Dudó en su respuesta. Entonces, entendemos que no están coordinando, no hay un trabajo de coordinación. Yo le pediría que anule esa frase del presidente Kuczynski de decir, ministro, ocúpate de tu ministerio, y decir que cuando tengan sus desayunos de ministerio, que creo que es mañana, hablen los temas. Esos son temas centrales, hablemos todos participemos, trabajemos en forma coordinada. Ayer teníamos al ministro, al señor Ferreiros en la Comisión de Comercio Exterior y Turismo, y le decíamos, usted parece un lunar dentro del ministerio, cuando usted debería de ser atendido por el ministro de la Economía, ministro de Economía / Premier. Usted debería ser atendido por el Minagri. Usted debería ser visto y atendido también directamente con el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, porque tiene que ver aeropuertos, tiene que ver agricultura, tiene que ver economía. O sea, es todo un engranaje. No podemos andar por cuerdas separadas. Congresista Arimborgo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Congresista Montenegro, un gusto. Realmente ideas brillantes, es cuestión de que el Ejecutivo las tome en cuenta y por supuesto manos a la obra ya. Amigos, hasta aquí escaño 131 como siempre a través de Congreso Televisión. Nos vemos pronto, que estén bien.